pasamos a la solución de preguntas o de dudas que puedan tener. De primero estaba, un momento, que no los veo a todos. No, antes de Carlos había alguien más. Francisco, sí. Dime, Francisco. ¿Se me escucha bien? Sí, Ok, que en el caso que está en la diapositiva, la clase persona, si no entiendo mal, científico hereda de ella, ¿verdad? sí, Y las clases pierna, cabeza y tórax están relacionados de manera fuerte. sí, En el caso que la clase persona sea destruida, desaparecen todas esas que mencioné, sí, exceptuando entonces ropa y tarjeta de crédito, que no, nada que ver. sí, correcto. Ok, ok. La otra era, en el caso que una clase C herede de una clase A y una clase B, Pongamos la diapositiva, dame un momento. Esta que estaba acá. ajá, la segunda imagen de la izquierda. Ok. Digamos que la clase A está relacionada fuerte con C y la clase B es débil. No, son cosas totalmente diferentes. Esto acá es herencia. No confundas las flechas, ¿sí? Acá se hace para... Esto es una forma gráfica de mostrarla, pero la flecha no tiene nada que ver con la que está allá. Date cuenta que es una flecha, no es un rombo. Aquellos son rombos. Cuando es composición es un rombo. En realidad, A y B lo puedes ver acá, serían profesor y alumno. Y C sería profesor ayudante. Olvídate de la Ok, parte de arriba. ok, entonces cambio de imagen. El de la derecha donde está el profesor, ¿Sí? profesor ayudante hereda de los dos de arriba, ¿cierto? Heredan. No Ajá. tienen, aquí cuando hay herencia no se habla de relación débil o relación fuerte. Ah, ok, ok. Quiere decir que el profesor ayudante va a tener todos los atributos de profesor y todos los atributos de alumno y sus métodos. ¿Ok? Va a heredar absolutamente todo lo que contienen esas dos clases. Que por lo menos lo que yo iba a decir era que ahora supongamos que de profesor es una composición ¿Sí? y de alumno es una agregación. ¿Sí? Si desaparece profesor, que es la relación fuerte, No, acá no tiene nada que ver porque el profesor en realidad no está instanciado. No, preparador en este caso no tendría necesidad de que se defina profesor como una instancia. Eso lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo de código, después que responda las demás dudas y les hago ver bien cuál es la diferencia entre composición y herencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso terminé de definir todo lo que era herencia hasta acá y cuando hablamos de composición es otra cosa totalmente diferente, ¿ok? ok, ok. Ajá. Carlos, dime. Profe, una pregunta. ¿No tiene nada, no tiene mucho que ver con esto? O sea, con el tema de la clase. No, sí tiene Sí. que ver, pero a la vez no. Es Ya. como estamos viendo clases y ya estamos por la parte de herencias, supongo que eventualmente veremos la parte de try, catch y las excepciones, ¿no? Que son parte de todo esto. No es parte de esto, tú puedes usar un try catch con la consola. Sí, claro, pero me refiero porque cuando yo, bueno, no tiene nada que ver con la universidad, pero cuando yo aprendí Java, lo primero Sí. que se vio con clases y objetos fueron los try y los catch. Pero es que tu try catch los pueden usar. A ver, para ponerlos en entorno a todos. Cuando ustedes hacen un programa, no tiene nada que ver con este tema, pero cuando ustedes hacen un programa, hay unas funciones que se llaman try catch. Try quiere decir intento, ¿ok? Intento hacer algo. Y hace una función catch. Eso se llama gestión de secciones
¿Por qué? Porque la operación que ustedes están haciendo puede fallar. Si ustedes se han dado cuenta en algunos de los programas que hemos hecho, si la aplicación falla, la ejecución se detiene, el programa se cierra si hacen algo equivocado, no sintácticamente, sino lógicamente. Por ejemplo, si ustedes declaran un vector de 5 posiciones y quieren acceder a la sexta, que no existe y no está reservada en memoria, allí se genera una excepción. ¿Ok? Porque no existe esa representación de memoria. Sintácticamente, que quiere decir escritamente, el programa les va a compilar porque él de lo que se espera que ustedes escriban no ve nada mal escrito. Pero lógicamente la posición 6 no existe, el programa va a ir en error y lanza una excepción. Por lo general, si ustedes no la gestionan, para eso se usan los try catch, que también lo podemos ver ahorita. Si ustedes no gestionan esas excepciones, que ocurra algo que ustedes no esperan que ocurra, el programa se cierra brutalmente porque va en error, no lo tiene gestionado, simplemente va en error y se cierra la ejecución. Si ustedes usan try catch, pueden atrapar, se llama así, atrapar esas excepciones. Por eso se llama try, intento, catch. Capturo la excepción. Capturo, y por eso es que son excepciones. Un caso excepcional, algo que no me espero. Pero eso lo vemos con un ejemplo ahorita. Cuando hagamos la definición de las clases, les puedo mostrar un ejemplo. Vamos a ver Eso si... es como hacer un programa prueba de bala, ¿verdad? No necesariamente. A lo que Eh, llaman, yo leí cuando leí esa era, decían, el libro era de hacer un programa prueba de bala. sí, pero no se puede abusar de los try catch porque cada vez que ustedes ejecutan un try catch, el programa tiene ocurre un ralentamiento en la ejecución de su programa. Yo se los voy a enseñar a utilizar. Obviamente, en todas las estructuras que vamos a utilizar, van a necesitar utilizarlos, pero con el contenido de la clase no tiene que ver. Es algo adicional. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Profe, Sí, ¿se me escucha? sí, sí. Ah, ok. No, mi pregunta era que si entonces en cualquier programa, el que sea, existe una excepción que no fue tomada en cuenta, el programa se cae por completo. Sí, Incluso, por ejemplo, páginas web. sí. Ah, entiendo. O sea que si, por ejemplo, Facebook llega a pasar un caso que ellos no tienen contemplado y el programa obviamente tampoco, se cae en todas partes, ¿no? Ahí es diferente. Lo que tú estás preguntando es algo muy, muy particular, pero ahí entran en aspecto otras cosas, porque como hemos visto, y eso sí puede hacer un poco parte de contenido del curso, ustedes pueden tener clases que sean compartidas a través de otros programas, pueden declarar servicios, pueden declarar un API, que es un servicio externo, pero sigue siendo un programa, que si ustedes no gestionan una sección, pongamos un API como ejemplo, un API es una clase que desde el externo puede ser llamada y da una información, ¿ok? Si ustedes no gestionan las excepciones en el API y alguien les hace una llamada con un valor que ustedes no se esperan, les causa un error, va en error todo el lado servidor, toda el API. Por lo tanto, ninguno de todos los externos que llaman a ustedes va a poder acceder a él porque el programa está en error hasta que alguien vaya y lo reinicie. Tiene que ver con el contenido del curso, pero no es algo muy particular. Estamos hablando de secciones, no tiene que ver particularmente con esto que está acá, con herencia y composición. Muchachos, quería hacerles otra pregunta. Vi que los preparadores ya les dieron a ustedes sobrecarga de operadores. Se me adelantaron un poco, yo no les expliqué, pero es normal que pase.
Acá tenemos que ver más conceptos, digamos, teóricos. Cuando uno va a la práctica lo hace en 5 minutos y después le quedan prácticamente 2 horas libres para ir hacia adelante. ¿Alguno de ustedes tiene dudas sobre lo que son las sobrecargas de operadores? Y se los explico acá rápido. Debería ser algo sencillo. Ajá, no. Uno que no En la pudo estar en preparación la lo que práctica. hicieron fue que explicaban la teoría, pero no en código. No pudieron hacerlo en código. Ah, ok. Pues lo Entonces, podías explicar, profe. No sé si... Yo tuve que retirarme rápido por una cuestión que pasó. sí, claro. Yo les voy a explicar rápidamente qué es la sobrecarga de operadores. Ustedes saben que existe con los tipos de datos básicos, enteros, flotantes, cadenas de caracteres, ustedes tienen operadores básicos. Por decir, ustedes pueden decir, si la edad es igual a 18, y eso le devuelve un true, un false, ¿cierto? Si i es menor que 0 o si es mayor que 0, ustedes pueden hacer ese tipo de comparadores. Los operadores lógicos, si recuerdan que son símbolos de mayor igual, mayor, menor, menor igual, igual igual o diferente de. Si se recuerdan de eso. Sí. Ok. Sucede que cuando ustedes declaran clases, ustedes están declarando tipos de datos. Y ustedes, por ejemplo, con el ejemplo que hicimos la semana pasada, que declaramos una clase vehículo y creamos dos objetos del tipo vehículo. Uno era Kia y el otro era Hyundai, si no me recuerdo mal. Eh, Teníamos vehículo 1 y vehículo 2. ¿Ok? Si ustedes ponen vehículo 1 es menor que vehículo 2, el lenguaje no reconoce el tipo de dato y no sabe cómo definir si es mayor o es menor. Pero el lenguaje les permite a ustedes definir ese operador. Les permite a ustedes hacer la comparación entre dos objetos de una clase. Eso es lo que ellos les estaban mostrando allí. Les estaban mostrando, o porque en la práctica lo vi, había un ejemplo, déjenme hacer acá un momento de la práctica, había un ejemplo en el cual les hablan de la sobrecarga del operador más para sumar un punto de dos coordenadas, un punto 2D, y están definiendo cómo hacer la sobrecarga de ese operador. ¿Qué quiere decir? Si ustedes hacen una función en la cual ponen el tipo de datos que va a devolver, que en este caso lo llamaron vector, escriben public static vector operator, la palabra reservada operator, seguido del operador que ustedes quieren modificar, les hace que ustedes definan cómo van a realizar ese operador. Puede ser suma, puede ser resta, puede ser multiplicación, división, todos los operadores que existen en el lenguaje. Eso quiere decir que yo puedo definir que mis clases vehículos eran una mayor que la otra en base a los kilómetros, en base al año, en base a lo largo del nombre. Eso lo definen ustedes, en base al precio. Eso es algo que el lenguaje les permite hacer a ustedes. Si no quieren, o cada vez que tengan que comparar un objeto con otro, eh, hacer la operación del atributo accediendo a él para poderlo verificar, pueden declarar una función que va a sobreescribir ese operador para ese objeto de la clase. No sé si queda claro. Prácticamente yo podría sumar dos puntos de dos dimensiones, definiendo una función con esa palabra reservada operator. Si queda claro. Sí. ¿No se podría dar un ejemplo en código de lo que acaba de decir? Yo se lo puedo dar, pero se lo van a dar los muchachos, ¿no? Está dentro de la parte dice solución pendiente. De hecho, les dejaron ahí escrito el código. Si ustedes abren el PDF que les mandó la preparadora, ahí está el ejemplo.
Si quieren lo abro yo acá y lo vemos, ¿eh? Denme solo un momento. Es esto que está acá, ¿ok? Vector es su clase donde tenían representado el origen X y el origen Y, tenían las dos coordenadas que hicieron en la práctica. Si ustedes dentro de la definición de su clase escriben así, public, static, el tipo de dato que va a retornar, en este caso si van a sumar dos vectores, van a obtener un vector, ¿ok? Pero cuando ustedes escriben así, operator y el operador más, les permite a ustedes hacer esto que está acá abajo. Esta línea acá, ¿la ven? Mi vector 1, mi vector 2. Esto no es un punto 2D, es un vector de varios componentes, de 4 atributos, 4 coordenadas. No sé si se entiende. Ustedes están sobrecargando la suma de esos operadores. Están sobrecargando, o sea, ustedes le están indicando cómo hacer la suma de estos tipos de datos que están creando ustedes. ¿Sí queda claro? Profe, ¿lo podías repetir? Es que no lo entendí muy bien. Disculpa. Ahora, acá los preparadores crearon una clase vector. Fue lo que hicieron en clase. ¿Ok? Este vector, por lo que yo veo acá del constructor, tiene 4 coordenadas. ¿Cierto? Seguramente son enteros o flotantes. Ahora, ellos desean hacer esto, sumar vectores. El lenguaje, si ustedes no lo definen, no sabe cómo resolver esta suma. De hecho, si tratan de compilar y no han hecho esta función, les va a dar un error. Les va a decir que no existe la sobrecarga del método. Si tienen el lenguaje en inglés, les va a salir el overload o el override del método, ¿ok? Del más. Él le va a decir, yo no sé cómo sumar esas dos entidades que ustedes crearon de la clase vector. Si ustedes definen esta función que está acá, ustedes le están indicando al lenguaje cómo va a resolver esta operación con mi vector y mi vector 2. ¿Ok? ¿Y cómo lo hicieron ellos? Miren, tomaron otra clase punto y sumaron cada uno de los valores que existen en esa clase punto. ¿Ok? Y están representando los puntos como como un vector de X y Y, X y Y. Pero básicamente no quiero que se centren en el ejemplo particular. Lo que les quiero decir es que si yo quisiera, acá puedo poner divisiones, puedo poner multiplicaciones, puedo poner lo que yo quiera. La sobrecarga de operadores a ustedes lo que les permite decir cómo se va a comportar el más cuando ustedes llamen con unas instancias de sus nuevas clases. Les puse el ejemplo, yo puedo decir que un carro sea menor que otro porque tenga más kilometrajes o porque el precio sea menor. ¿Ok? Eso lo definen ustedes acá adentro. ¿Ok? Si queda Es claro. adaptarlo a tus necesidades, ¿no? Es simplemente esto de la sobrecarga de operadores les permite a ustedes no tener que hacer esto cada vez que tengan que hacer una operación con su nuevo tipo de datos. Lo hacen una sola vez, donde definen como cualquier función cuáles son los parámetros que recibe, ¿ok? Y después lo usan como están acostumbrados a sumar ustedes las variables normalmente. Si lo ven, él lo puede hacer sea de esta forma con Sí. el más y el igual o con el más. Ustedes pueden decirle cómo comportarse si recibe un más, un menos, una división. Obviamente tienen que definir cada uno de esos métodos. ¿Qué es lo que se los permite esta palabra reservada operator, seguido del operador que van a sobreescribir?
Basta. Eso es la sobrecarga de operadores. Igual van a ver la clase práctica con ellos. Yo les sugiero que asistan porque, como les dije, yo estoy limitado a darles todo lo que es teoría. Después vamos a practicar mucho. Si se dan cuenta, ya vamos a mitad del tema 3. Yo creo que la teoría la vamos a terminar pronto y después sí vamos a pasar a desarrollar cosas y hacer bastante práctica. Pero aprovechen que tienen a los preparadores, aprovechen de resolver todas las dudas con ellos, que tienen esas 2 horas exclusivamente para resolverle todas las dudas prácticas que tengan. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Eh, ¿Alguna otra duda con respecto a herencia y composición? No, profe. Creo que no. Ok. Em, bueno, entonces acá terminamos la parte teórica de herencia y composición. Vamos a pasar a ver la parte práctica, en la cual vamos a hacer un par de ejemplos sencillos para que vean cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Y posteriormente solo nos queda hablar un poco de lo que es polimorfismo. Nos quedará, esperen, déjenme ver un momento una cosa acá. Nos va a quedar hablar de polimorfismo. Estoy buscando el contenido del tema 3. Porque una vez que terminemos el tema 3 tienen examen. Entonces, para que se vayan preparando, vayan teniendo ¿Para todas las cuándo, profe? dudas cuando terminemos el contenido del tema 3. Les puedo decir un estimado dentro de poco. Déjenme solo ver cuál es el contenido que hace falta terminar. Y ya les digo cuándo podría ser tentativamente el examen. Profe, una duda. Sí, El examen, ¿podemos saber de qué formato va a ser? Si es teórico o si es práctico. teórico y práctico. Ok, teórico, forma de formulario, imagino, y práctico en Visual Studio, ¿no? Ujú. Ok. Ahora, del tema 3 nos falta solamente definir polimorfismo, encadenamiento dinámico y clases paramétricas. El polimorfismo es un poquito complicado de entender, pero es bastante sencillo en realidad. Simplemente dice que ustedes van a poder crear métodos en las clases heredadas y después sobreescribirlos en cada una de las clases que heredan de esa clase, ¿ok? Ustedes hacen, por decir, su clase figura va a tener una función que se diga ver perímetro, pero no es el mismo cálculo en la clase círculo que en la clase rectángulo que en la clase triángulo. Entonces ustedes van a heredar esa función y la van a poder sobreescribir en cada una de las clases que la heredan. Y nos quedarían 2 temas más, encadenamiento dinámico y clases paramétricas. Hecho esto, podemos realizar el primer examen. ¿De qué va a ir el primer examen? Tipo de abstractos de datos y todo lo que es objetos. Son los 2 temas que se relacionan. Posteriormente, vamos a estudiar la clase string con todos sus métodos, pero vamos también a empezar a ver archivos simultáneamente. Quiere decir que el próximo examen va a ser de los temas 4 y 5. ¿Ok? 4, 5 y 6 probablemente. Y van a tener un examen del tema 7. Esos deberían ser los 3 exámenes del curso. Los exámenes son a distancia. Si se copian lo voy a saber. Así que no se los recomiendo. Obviamente yo voy a poner los enunciados. Nos vamos a reunir el día que esté pautado el examen. Pero les voy a dar más tiempo porque sé que algunos tienen problemas de clase, algunos tienen algún otro tipo de problema. Muy probablemente ese día nos reunamos solo la última hora para resolver dudas con respecto al examen.
en el sentido. No entiendo qué quiso decir acá. No entiendo qué quiso decir en el siguiente texto. No para resolver el examen. ¿Ok? Y después de esto, proseguimos adelante con todas las cosas que les hablé al principio del curso que queríamos hacer. Dense en cuenta que hemos visto tema 2 y tema 3 bastante rápido, bastante veloz. Cada una de las aplicaciones quedan allí. ¿Qué les recomiendo yo? Empiecen desde ya de nuevo a estudiar bien todos los conceptos de tipos de datos abstractos y todos los conceptos de herencia y composición para que los puedan resolver. ¿Ok? Para que puedan resolver bien el examen sin ningún tipo de problema. El examen obviamente va a tener una parte de tipo de datos abstractos, una parte de herencia, una parte de composición y muy probablemente una parte donde usen ambas. Entonces, necesito que entiendan bien qué son cada uno de estos conceptos que vimos hoy. Si tienen dudas, el miércoles podemos continuar a resolver dudas antes de ver polimorfismo y los temas que nos faltan. Tentativamente el examen sería el próximo miércoles. No este que viene, sino el de la semana siguiente. Para eso, obviamente tenemos que practicar un poco, ¿no? Vamos allá. Visual Studio 2017. App de console. Herencia y composición. Me equivoqué. Ok. Vamos a hacer un ejemplo sencillo que nos vaya a permitir incluso ir un poco más allá de lo que queríamos hacer. Partamos del ejemplo figura, de la clase figura. Ok, vamos a definir la clase base figura que va a tener los atributos básicos que comprenden todas las figuras y después vamos a definir cada una de las clases que van a heredar de ellas, ¿ok? Entonces, llego. Perdón, profe, ¿podría hacerle un poquito de eso? Solo un poquito. Sí, claro. Public. No, que public. Ajá, nadie me corrigió. Private float perímetro. Private float área. La barra baja. La barra baja. Está muy bien. Eso es solo para si están pendientes. Profe, ¿no coloca como atributo el número de lado? No, un círculo no tiene lado. Ok. Ahí hemos puesto unos property. Perímetro. Float. Con P mayúscula.
Todo bien por ahora, no he hecho nada extraño en comparación con las clases anteriores, ¿cierto? Sí, profe, todo bien. Voy a hacer la primera cosa extraña. Crear un método virtual. ¿Por qué virtual? Porque lo voy a poder redefinir en las clases que voy a heredar de ella. ¿Ok? Si me habla mientras estoy codificando, mejor, ¿no? Ajá. Profe, ese método virtual es como el equivalente al abstract en algunos lenguajes de programación. Sí. Acá también existe un Ok, Astra, pero se usa para unas cosas diferentes, para las interfaces. Pero no es ni siquiera contenido del curso hablar de interfaces. Es algo un poquito más avanzado. Profe, ¿cuáles son las particularidades de Virtual? Espera. Por ahora yo acá no hago ningún cálculo porque es básico. Las propiedades de virtual, déjame darte un concepto teórico. Si te soy sincero, no me sé el concepto teórico. Déjame lo busco acá rápido. Ahora, una función virtual es una función miembro. Miembro quiere decir que pertenece a una clase que se espera volver a definir en clases derivadas. ¿Queda claro? Si yo la declaro virtual, quiere decir que voy a permitir que las clases que deriven de figura puedan redefinir estas funciones, ¿ok? Ok, entiendo. ¿Es obligatorio que se redefinan después o es solo opcional? No, opcional. Ah, vale. Hagámoslo así. Y listo, para no alargarnos mucho, ¿ok? Una clase figura que tiene un perímetro y un área, ¿ok? Todas las figuras tienen un perímetro y un área. Y le pongo sus atributos, sus propiedades que me permiten acceder a esos atributos. Declaro dos funciones que me van a permitir calcular el perímetro y calcular el área. Pero que no las puedo definir acá porque si no sé cuál es la figura geométrica, no sé cuál es la fórmula para calcular ese perímetro, ¿cierto? Claro, no hay una definición general. Ahora, estamos acá, permisología pública por ahora. Y prosigamos adelante. ¿Cómo heredamos? ¿Cuál es la metodología para realizar la herencia? Es bastante sencilla. Para ustedes poder realizar la herencia de una clase a otra, tienen que empezar definiendo su nueva clase. ¿Ok? Llamémosla círculo. ¿Ok? Y para decir que hereda de otra clase, se ponen dos puntos y la clase de la cual va a heredar. ¿Ok? Listo. Yo se los puedo demostrar. No he definido nada en círculo, ¿cierto? Ahora, en mi función principal voy a declarar acá círculo igual a un new círculo. Definamos solo el constructor. Vacío igual, ¿ok? Y quiero que observen que yo puedo acceder a círculo punto área y perímetro. Tengo una función calcular área
y una función calculador perímetro. ¿Los ven acá? Sí, sí lo vemos. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago igual idéntico para este de acá y pongo, por ejemplo, rectángulo, obviamente tengo que cambiar el nombre del constructor. Yo también desde rectángulo, punto, tengo los atributos del área, la función para calcular, y quiero que se den cuenta que esta función les indica de dónde viene heredada. Si ustedes leen acá con atención, les dice que es un tipo flotante que pertenece a la clase figura. Pero como son ustedes los que definen, ustedes saben que está en figura porque círculo hereda de figura. ¿Ok? Hay algo muy importante. Ustedes desde acá adentro pueden llamar al constructor de figura. Esperen, no es así. Dentro del constructor de círculo, ustedes pudieran decir que si tuvieran un constructor paramétrico acá, de área y perímetro, pudieran llamar a ese constructor. Pero este es un ejemplo que se ve mejor en la composición. Ustedes pueden decir que un círculo lo pueden igualar a una figura. Quiero mostrarles, por ejemplo, hagamos acá figura, que va a ser igual a un new figura. Voy a darle valores. Y posteriormente yo puedo decir que el rectángulo sea igual a una nueva figura. Esto no me va a dar error, o no, no, sí me da error. No es posible, quedaremos implícito. Hay que crear un cast. No, porque ya la definí arriba, perdón. Acá probablemente me lo permita hacer. No. Tengo que revisar bien cómo es que se realiza esa declaración, pero no me recuerdo memoria acá. Pero sé que ustedes pueden llamar al constructor de una de las clases que vienen heredadas dentro del otro constructor. De igual forma, yo les preparo el ejemplo y se los muestro luego. Si ustedes quisieran valorizar todos los atributos dentro del constructor de rectángulo, lo pueden hacer. Después les pongo el ejemplo preciso. Igual, el objetivo de esto era ver cuál era la diferencia entre heredar acá o cuáles son las ventajas que les permite heredar figuras dentro de sus clases, ¿ok? Ahora, nosotros declaramos acá un método virtual, ¿cierto? Para calcular el área. Si ustedes quieren sobreescribir ese método, ya va que alguien me escribió algo. No, o sea, es hablado. Pues. Ah, ok. Por lo menos si yo creo una clase, yo que sé, llamada triángulo y la heredo de rectángulo, ¿puedo pedir también el área y el perímetro o no me deja? No debería. Probemos. O sea, tendría que ir directamente a figura para poder Sí, llamar pero no. a... Empecemos que no tiene sentido heredar triángulo de rectángulo. En teoría es un triángulo es la mitad de un rectángulo, pero No, pero por poner un ejemplo, pues, o sea, estoy casi seguro que no, depende de la permisología, pero como yo la puse privada, no debería dejarme. Veámoslo.
No, si me deja a recibir a los atributos de esa clase. Tengo que Ok, buscar. entonces mientras que llame a una clase que está heredada, puedo llamar a la principal, a un No, método de la no principal. siempre. Te digo que no siempre. No, no siempre lo puedes hacer. Depende de la permisología. Aquí te lo permite hacer y te digo el por qué. Porque mis atributos son públicos acá y mis funciones son públicas. ¿Sí ven? Al ser Ah, públicas, claro. o sea, son siempre heredables. Si yo hubiese definido estos atributos como protegidos, protected, Profe, claro, desde, pero esos son métodos, ¿no? El setter y el getter. desde triángulo no los puedo ver. Sí, pero vean esto. Tengo mi clase rectángulo que hereda desde figura, ¿ok? Y mi clase triángulo que va a heredar de rectángulo. ¿Qué quiere decir? Tengo tres niveles, ¿no? Desde triángulo llego a rectángulo y desde rectángulo llego a figura. Pero al yo declarar protected, los atributos son setter y getter, pero son los que modifican las variables privadas. Si ustedes ven, al yo poner private, estos ya desde el primer nivel de herencia ustedes no los ven. Y acá aprovecho a mostrarles un poco cómo funciona la permisología. Ustedes acá en círculo que hereda de figura, no podemos ver los atributos privados que hay en figura. ¿Ok? Mientras que dentro de esta clase que hereda de ella, puedo tener acceso a la propiedad de esa clase. ¿Ok? Si ven que desde aquí las logro ver. Círculo que hereda de figura. En su entorno interno de la clase puedo acceder a esas propiedades, porque son variables protegidas. Si yo intento hacerlo desde triángulo, no debería de poder hacerlo. No, y sin embargo me lo deja hacer. Es porque me falta alguna palabra reservada. Parece que solamente reserva los atributos en el programa principal, ¿no? No es el programa principal, dentro de la definición de la clase, en realidad. ¿Sí? Pero, Sí, o sea, pero que en el programa principal sí no se pueden ver, pues. exacto. No los puedes ver porque está fuera del ambiente de las clases, a pesar de usar objetos de esa clase. ¿Cierto? Pero déjenme terminar porque primero se nos está acabando el tiempo y segundo terminar con el ejemplo que les estaba haciendo para que vean la diferencia entre herencia y composición. Si no, no nos va a dar el tiempo de hacerlo. Em, Eliminemos esta clase, dejemos solo círculo y rectángulo. ¿Ok? Lo que yo les quería mostrar era simplemente esto. Como yo declaré este método virtual, ¿ok? Yo puedo redefinirlo acá adentro. Solo debo poner un override, es un void, y vean que él me sugiere cuáles de las funciones puedo sobreescribir. Si yo le quitara el virtual a esto acá, acá no me va a proponer más esa función. Si lo ven, el virtual indica en la clase general o en la clase padre que esos métodos en las clases que hereden de ellas los voy a poder sobreescribir. ¿Ok? O sea, es un permiso. Sí. Ustedes pueden rellamar de esta forma a la misma función de la clase base. Esto significa la clase reservada base. ¿Ok? Se los permite hacer por si ustedes quieren llamar a la misma función que está arriba. Mientras que, por ejemplo, acá en rectángulo, yo puedo hacer algo diferente. Puedo escribir public override void calcular área. Por ahora le vamos a poner valores fijos porque si no, no nos va a dar tiempo de mostrárselo. Right line.
El área es 10. Obviamente, dentro de estos paréntesis ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Me creo dos instancias. En el rectángulo dije que va a llamar a la misma que fue definida en figura a través de esta función base.calcular área. Mientras que acá la sobreescribí para el rectángulo. ¿Ok? El círculo rellama a la de figura, el rectángulo me va a imprimir el área es 10. Y vean que son dos clases que no tienen nada de particular entre ellas, además de la definición de la sobreescritura de esa función calcular área de la clase base, pero en el constructor no tiene nada y no tienen nada diferente y cada una se va a comportar de forma diferente. Line. Un breakpoint acá. Observen lo que me va a imprimir la consola. ¿Sí ven? La primera llama de la clase círculo a calcular área, pero a su vez yo dije acá adentro que el círculo me va a llamar a la clase base y me dice no está definido el método para imprimir el perímetro. Claro, porque yo aquí no le cambié el nombre, ¿no? Mientras que la otra función nos llama a la sobreescritura que fue hecha abajo, el área es 10. Si quieren, continuamos, los vuelvo a llamar y continuamos un poquito más, unos 10 minutos más. Ok. Ok. Ok, Yo creo que a perfecto. mí no me da tiempo.